La misa de aniversario no llega siquiera al final de su primer himno, cuando el tiempo parezca detenerse en el santuario de San Mateo. Un ujier guía con sigilo a una viuda de 76 años hacia la puerta lateral. En sus manos apretadas lleva un pequeño crucifijo de madera, desgastado por los años, que alguna vez colgó sobre la cocina parroquial. La mujer no se resiste ni busca llamar la atención, solo pide disculpas en voz baja por retrasar a los demás. Su nombre es Margaret Collins. Durante 38 años sirvió las comidas de la parroquia en Pensilvania. Su difunto esposo, James, construyó los gabinetes de esa misma cocina, y Margaret pasó más domingos lavando ollas que sentada en los bancos de los fieles. Pero esa mañana, la cocina parroquial está cerrada con llave. El programa de comida gratuita para adultos mayores ha sido cancelado sin previo aviso. Los voluntarios han sido despedidos, y el padre Daniel Mercer, el sacerdote que ordenó el cierre, se prepara para inaugurar lo que denomina una nueva residencia de retiro antes de las 7 de la tarde. El Papa Leo XIV ha llegado al lugar para bendecir el santuario remodelado. Nadie le informó que Margaret había sido removida del consejo parroquial, ni que se le acusaba de confundir las finanzas de la iglesia con agravios personales. Sin embargo, la mirada del pontífice captura de inmediato la mano del ujier sosteniendo el codo de la anciana, el crucifijo presionado contra su abrigo gris y la incomodidad de la congregación que evita mirarla directamente a los ojos. Al indagar sobre la razón de su salida, el padre Mercer interviene con la aplomada seguridad de quien está acostumbrado a resolver preguntas incómodas antes de que se vuelvan peligrosas, asegurando que la mujer simplemente está alterada y que se buscaba brindarle un descanso. Pero Margaret, con la mirada baja, pronuncia las palabras que quiebran la fachada institucional. Solo quería saber a dónde fue a parar el dinero de la cocina. El silencio subsiguiente apaga el órgano de la iglesia. El pontífice observa la cruz de madera, notando que uno de los brazos es más oscuro debido a una reparación hecha años atrás por James Collins con un trozo de nogal. Frente a la justificación del sacerdote sobre una reestructuración necesaria y la reorientación de fondos hacia un activo parroquial a largo plazo, la paradoja queda expuesta. Margaret recuerda que su esposo y otros feligreses dejaron dinero explícito para alimentar a los ancianos. Las palabras oficialistas chocan frontalmente con la inscripción grabada en el reverso del crucifijo: para aquellos que no tienen mesa. La misa queda suspendida, las cámaras se apagan y las puertas del templo se cierran. La investigación institucional comienza de inmediato con la exigencia de presentar todos los registros financieros vinculados al programa de comidas y a la residencia de retiro. Mercer, convencido de que la burocracia y los balances contables lo protegerán, no muestra temor sino indignación. Lo que ignora es que un detalle físico y financiero ya ha roto la coherencia de su discurso. La cocina fue clausurada por supuesta falta de presupuesto, pero la nueva residencia de retiro cuenta con una piscina climatizada. A lo largo de sus 11 años al frente de San Mateo, Mercer se consolidó como un administrador impecable, admirado por donantes prósperos y experto en traducir dilemas pastorales en gráficos limpios y cifras tranquilizadoras. Sin embargo, detrás del fideicomiso creado 18 meses atrás por casi $1 millón para la adquisición de la propiedad, subyace el destino desviado de donaciones con restricciones específicas. Un análisis detenido de los documentos revela que los $140,000 legados por James Collins, junto con los aportes de otras 3 viudas y el seguro de vida de un trabajador retirado destinados a sostener el comedor, fueron transferidos íntegramente a la cuenta del fideicomiso. Al ser cuestionado sobre si los donantes sabían que su dinero financiaría una residencia privada con sauna, cava de vinos y chef particular, Mercer apela a la prudencia financiera y a la necesidad de atraer apoyo de alto nivel para asegurar la supervivencia de la parroquia. Es el choque definitivo entre la lógica de la eficiencia corporativa y la memoria viva de la comunidad. La tensión alcanza su punto de fractura cuando se descubre el vínculo originario que el sistema intentó borrar. La anciana revela que aquel crucifijo de la cocina fue tallado por su esposo para Daniel Mercer, cuando éste era solo un seminarista que cenaba en su mesa antes de ser ordenado. La traición deja de ser un mero desvío contable para convertirse en una fractura moral profunda. A medida que avanzan las horas y se examinan los archivos, queda al descubierto que la cocina no solo fue saqueada financieramente, sino que estaba destinada a ser subastada y alquilada como espacio de eventos comerciales. Con el reloj marcando las 5 de la tarde, el Papa toma una decisión que transformará la ceremonia prevista. La inauguración no se cancelará, pero antes de que el sacerdote pueda bendecir la residencia, la verdad sobre los fondos y la historia oculta tras la madera tallada deberán ser confrontadas públicamente frente a los mismos donantes que financiaron el proyecto.
La inspección directa del entorno físico saca a la luz la verdadera dimensión del despojo. Al ingresar a la antigua cocina parroquial, el ambiente huele a polvo acumulado, metal frío y limpiador de limón gastado, evidencia de que no se ha servido una sola ración de comida en 9 semanas. A pesar de que los cerrojos de las puertas principales fueron cambiados por orden del sacerdote, Margaret logra abrir una puerta de servicio utilizando una llave vieja sujeta a una cinta azul en su muñeca. En el interior, la realidad desmiente los argumentos de la administración. Las mesas están plegadas contra las paredes, las bandejas yacen embaladas en cajas listas para subasta y el refrigerador permanece desenchufado. Sin embargo, en el tablero de anuncios aún se conserva el menú de la última semana de funcionamiento, con platillos programados para cada día y el festejo de cumpleaños de un feligrés anotado para el viernes. La anciana se quita el abrigo, lo dobla con parsimonia sobre una silla y verifica de manera casi mecánica que las perillas de la estufa estén cerradas. Al ser consultada sobre su presencia continua en el lugar cada jueves, revela que lo hace para evitar que los alimentos enlatados se arruinen por el paso del tiempo. Dentro de un gabinete se conservan recipientes con etiquetas personalizadas que detallan las restricciones alimenticias de los beneficiarios, comida sin sal para una anciana, alimentos blandos para otro feligrés y una porción extra de pan para quien reservaba la mitad para la mañana siguiente. El destino actual de estas personas refleja la fractura del programa. Algunos dependen de servicios asistenciales del condado, otros rechazan la presencia de desconocidos en sus hogares, y 3 de ellos simplemente han dejado de responder a las llamadas. La llegada de Linda Carver, la antigua contable del comedor despedida por oponerse a la consolidación financiera, aporta la evidencia documental que desmantela la versión oficial de la falta de fondos. Las facturas y comprobantes demuestran que los comercios locales donaban los insumos y los voluntarios aportaban la mano de obra, limitando los costos operativos a $18,000 anuales destinados a servicios públicos y suministros. El cierre de la cocina no respondió a un déficit económico, sino a la intención deliberada de vaciar el ala del edificio para destinarla al alquiler de eventos privados. Entre la lista de bienes consignados para subasta, aparece consignado un crucifijo devocional de madera tallado a mano, ubicado originalmente en la pared de la cocina, con un valor estimado de $25. La pieza que Margaret sostiene en sus manos ya había sido catalogada para la venta. Este hallazgo revela que James Collins había elaborado 2 cruces idénticas, una para la cocina y otra como regalo de ordenación para el joven Daniel Mercer, a quien la familia ayudó a financiar sus estudios en el seminario cuando su madre trabajaba en la industria textil. El examen de los archivos parroquiales saca a la luz una fotografía del sacerdote recién ordenado junto al matrimonio Collins, luciendo una sonrisa bajo la cruz de madera. En el reverso de la imagen figura una inscripción manuscrita redactada por el propio Mercer que dice: «Nunca olvidaré quién me alimentó». El análisis de los registros de ocupación de la residencia de retiro revela que, en los últimos 6 meses, el sacerdote pernoctó allí durante 8 noches y que solo se realizaron 2 retiros formales con la presencia de donantes adinerados. La confirmación de la ama de llaves de la finca ratifica que una de las habitaciones estaba reservada para uso privado del sacerdote, con sus iniciales bordadas en la lencería. Asimismo, se constata que en el altar de la capilla privada de la mansión cuelga el segundo crucifijo de madera tallado por Collins, con la dedicatoria personal dedicada a Daniel en la parte posterior. A las 5:10 de la tarde, la decisión institucional queda establecida. La ceremonia programada para las 7 de la noche se llevará a cabo con la presencia de todos los invitados, pero antes de la bendición del inmueble, los hechos serán expuestos en presencia de los feligreses cuya contribución financió la construcción de la residencia. A las 6:45 de la tarde, los portones de hierro de la propiedad se abren para recibir a los invitados. Los asistentes caminan junto a una fuente de piedra grabada con el nombre de Casa de Renovación San Mateo, mientras los camareros desplazan bandejas de plata por salones notablemente más amplios que el salón parroquial. El padre Mercer, vistiendo traje negro y cuello romano, saluda a los grandes donantes con serenidad estudiada, aunque la tensión en los tendones de su cuello revela la presión interna cuando el Papa Leo XIV ingresa a la finca acompañado por Margaret Collins. La anciana viste el mismo abrigo gris, conserva la llave de la cocina en su muñeca y sostiene con ambas manos el crucifijo de madera tallado por su esposo. Ante el intento del sacerdote por evitar lo que considera un escándalo público innecesario, la respuesta del pontífice establece con firmeza que el escándalo ya existe y que solo resta determinar si la verdad tendrá espacio en el lugar. A las 7 en punto, con los invitados reunidos en el salón principal, Mercer se dirige a la plataforma para exponer su visión sobre el futuro y la renovación de la parroquia. Sin embargo, la intervención del Papa detiene el discurso antes de la bendición, planteando una interrogante directa sobre la procedencia de los fondos utilizados para construir la residencia.
Ante la respuesta del sacerdote atribuyendo la compra al fideicomiso y a transferencias legales supervisadas por el oficial de finanzas diocesano, la verdad financiera es expuesta de manera irrefutable. Margaret coloca el humilde crucifijo de la cocina sobre la mesa de mármol del salón. Acto seguido, la antigua contable da lectura a la lista de donantes restringidos: James Collins, Evelyn Price, Helen Ward, Arthur Bell y Martha Lewis. Con la lectura de cada nombre, los presentes reconocen la memoria de familiares, funerales pasados o bancas vacías en el templo. Al pedírsele a Mercer que reitere su línea de defensa sobre la necesidad de pensar más allá del próximo domingo, la seguridad de su voz se quiebra por completo. La investigación se traslada a la capilla privada de la propiedad. Ante la mirada de los invitados, el Papa toma del altar de mármol la segunda cruz de madera tallada por James Collins, en cuyo reverso se lee la dedicatoria personal para Daniel. Al colocar ambas cruces juntas sobre la mesa del salón, una creada para el servicio a los hambrientos y la otra para el ejercicio sacerdotal, queda en evidencia que ambas terminaron dentro de una residencia privada, financiada con los recursos arrebatados a los ancianos. Interrogado de forma directa, Mercer admite que conocía el origen de los fondos de su formación en el seminario, la restricción impuesta por Collins a su donación y el hecho de no haber informado a la viuda sobre la transferencia del dinero. Su argumento final, basado en el deseo de construir una estructura financiera más amplia para el futuro de la parroquia, es desmontado por una sola frase de Margaret: el sacerdote ya contaba con una obra que alimentaba a la gente. La confrontación alcanza su punto de máxima severidad cuando el Papa le exige a Mercer que le explique a la viuda qué fue exactamente lo que compró el legado de su esposo. El sacerdote se ve obligado a reconocer en voz alta que el dinero compró la mansión y clausuró el comedor de ancianos, admitiendo además haber calificado a Margaret de persona confundida cuando ella pidió explicaciones. La sentencia ejecutiva del pontífice transforma de forma irreversible la naturaleza del evento. Sin recurrir a gritos ni a gestos de venganza, el Papa Leo XIV se dirige a todos los presentes en el salón para anunciar que la propiedad no será bendecida como un retiro privado. A partir del día siguiente, la Junta de Fideicomisarios de la diócesis asumirá el control independiente de la finca. Las habitaciones residenciales serán adaptadas de inmediato para albergar a ancianos de la parroquia en proceso de recuperación médica. El amplio comedor comenzará a servir las comidas del programa cancelado, y los terrenos pasarán a pertenecer formalmente a las personas cuyos sacrificios financiaron la construcción. Las decisiones institucionales se suceden con precisión matemática. La cocina parroquial reabrirá sus puertas en un plazo de 7 días. Cada donación, con restricción específica, será restituida íntegramente mediante la venta de los muebles no esenciales de la mansión y el desembolso de fondos diocesanos. El fideicomiso será disuelto y se iniciará una auditoría pública sin la participación de ningún funcionario involucrado en las transferencias irregulares. Dirigiéndose directamente al sacerdote, el Papa le notifica su destitución inmediata de toda autoridad financiera, ordenándole abandonar la propiedad antes que los invitados, cooperar plenamente con las investigaciones civiles y eclesiásticas y realizar un acto simbólico definitivo: devolver la llave de la cocina a la mujer que la custodió durante décadas. El padre Mercer extrae de su maletín la llave de latón que conservaba como prueba del acceso revocado y la deposita en la mano de Margaret. La anciana cierra los dedos sobre el metal y pronuncia las palabras que sellan el momento, dejando claro que nunca deseó la mansión, sino el sustento de los suyos. El sacerdote asiente en silencio, realizando el primer gesto genuino de toda la jornada. A continuación, el pontífice ordena retirar los tarjeteros con los nombres de los donantes adinerados de la gran mesa de comedor e invita a Margaret a elegir su asiento, al tiempo que dispone el traslado inmediato de la comida preparada hacia los autobuses que han transportado a los ancianos del programa. En cuestión de 20 minutos, el salón principal se llena de caminadores, bastones, tanques de oxígeno y rostros conocidos. Los asistentes ocupan las sillas bajo arañas de luces cuyo valor supera el costo de sus primeros vehículos, mientras Margaret recorre la mesa atenta a las necesidades de cada persona, ofreciendo té, verificando las dietas sin sal y entregando pan adicional a quien lo requiere. El Papa toma los 2 crucifijos de madera y los coloca en el espacio, cuelga la cruz de la cocina sobre el marco de la puerta de ingreso y ubica la cruz de ordenación de Mercer sobre la silla vacía donde el sacerdote debía haberse sentado. La ausencia de burlas o aplausos llena la habitación, dejando que el asiento desocupado exprese la gravedad de lo ocurrido. 7 semanas más tarde, el letrero de hierro en la entrada principal exhibe una nueva denominación: Casa de San José, un lugar en la mesa. Las instalaciones son reestructuradas para el servicio comunitario, mientras en la cocina original de la parroquia, Margaret reanuda su labor matutina. Aunque la nueva cerradura requiere otra llave, la antigua pieza de latón permanece sujeta a la cinta azul en su muñeca.
Sobre la estufa vuelve a colgar el crucifijo de madera reparado, cubierto lentamente por el vapor, luciendo al pie de su antigua inscripción una nueva línea tallada que recuerda que el lugar de aquellos ancianos estuvo allí desde el principio. Las repercusiones del dictamen papal resonaron con fuerza a través de la estructura diocesana y la comunidad local durante las semanas subsiguientes. El desmantelamiento del fideicomiso y la apertura de los registros financieros marcaron el inicio de una auditoría exhaustiva, libre de la supervisión de quienes habían permitido el desvío de los recursos. Cada fondo con restricción específica fue restituido de manera íntegra, financiado directamente por la venta de los amoblados ostentosos, los adornos prescindibles de la mansión y el desembolso obligatorio de las arcas diocesanas. La institucionalidad tuvo que asumir públicamente que los recursos destinados a los más vulnerables no podían ser sacrificados en nombre de proyectos de prestigio, ni escudados bajo figuras jurídicas sofisticadas. La transformación material de los espacios reflejó de inmediato el cambio de prioridades. Lo que antes se concibió como un centro de retiro exclusivo con facilidades de lujo fue despojado de sus pretensiones corporativas. La piscina climatizada fue reconvertida en una sala de terapia física para adultos mayores en proceso de rehabilitación. La bodega de vinos pasó a funcionar como un depósito organizado para el almacenamiento de alimentos a gran escala, y las habitaciones privadas del piso superior se transformaron en salas de recuperación para feligreses ancianos que salían del hospital y carecían de un entorno adecuado para su restablecimiento. El imponente comedor de la finca, antes destinado a recepciones diplomáticas y banquetes de altos donantes, pasó a alojar diariamente las comidas comunitarias, recibiendo a quienes durante meses habían quedado desamparados. En el ámbito parroquial directo, el impacto se tradujo en la restauración de la dignidad cotidiana. La cocina de San Mateo reabrió sus puertas antes de cumplirse los 7 días estipulados. El bullicio habitual de las ollas, el vapor sobre los fogones y la organización meticulosa de los menús regresaron al ala del edificio que pretendía ser convertida en un salón comercial de alquiler. Los adultos mayores del vecindario volvieron a encontrar allí no solo un plato caliente, sino la red de protección social que los mantenía conectados con el mundo. Quienes habían dejado de responder a las llamadas tras el cierre repentino fueron buscados nuevamente, devolviéndoles el espacio y la atención que las decisiones administrativas les habían arrebatado de forma abrupta. 7 semanas después de la emblemática jornada, el cambio definitivo quedó sellado en la entrada de la propiedad. La vieja estructura de hierro que ostentaba el nombre de Casa de Renovación San Mateo fue reemplazada por una nueva inscripción: Casa de San José, un lugar en la mesa. Las figuras que impulsaron el esquema de consolidación financiera debieron rendir cuentas ante los organismos civiles y eclesiásticos, mientras que la dirección del lugar retornó a manos de quienes entendían el servicio no como una métrica contable, sino como un compromiso moral ininterrumpido. Al cabo del tiempo, la rutina matutina en la parroquia recuperó su curso natural. Cada jueves, antes del amanecer, Margaret Collins vuelve a cruzar el umbral del lugar donde pasó la mayor parte de su vida. Aunque las cerraduras fueron cambiadas y la puerta responde ahora a una nueva combinación, la antigua llave de latón permanece sujeta a la cinta azul en su muñeca, recordando que el verdadero acceso no lo otorga un mecanismo de metal, sino la fidelidad a una causa justa. Sobre la cocina, el crucifijo de madera tallado por su esposo vuelve a recibir el vapor constante de las ollas. Sus brazos desiguales y el tono oscuro del nogal reparado se mantienen como testigos de una promesa que sobrevivió a la ambición y al olvido. Al pie de la inscripción original que pedía un lugar para los que no tienen mesa, las nuevas palabras grabadas en la madera ratifican la lección final de esta historia. El lugar de aquellos que fueron desplazados nunca estuvo en discusión. Su sitio en la mesa siempre perteneció a ese lugar.